Bueno, vamos a empezar, para no dilatarnos mucho. Bueno, esta tarde, tercer día de las jornadas Más Ciudad, nos van a acompañar Itziar González, que está aquí a mi izquierda, y José María Esquiaga, que vendrá en la segunda ponencia de la tarde. Itziar González es arquitecta, urbanista y activista política. Ha sido profesora asociada del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. En 2002 participó como técnica independiente en el proceso vecinal de participación ciudadana y reforma de la Plaza Lesseps de Barcelona, y en 2004 trabajó como redactora del proyecto de intervención integral del barrio del Páramo en Manlleu. El éxito en la gestión de este conflicto la llevó a ser elegida concejala del distrito de Ciutat Vella de Barcelona entre 2007 y 2010, cargo del que dimitió como protesta por un caso de corrupción urbanística. Es impulsora del Parlamento Ciudadano, fundadora del Instituto Cartográfico La Revuelta y coautora del libro Revoltas. Recientemente, junto con un equipo multidisciplinar llamado Kilómetro Cero, ha ganado el concurso para la remodelación de las Ramblas de Barcelona, integrado también por Olga Tarrasó, que nos acompañó en la tarde de ayer martes y que está presente hoy en la sala. Itziar nos hablará de participación ciudadana, de cómo reforzar las infraestructuras entre la ciudadanía y la administración en los procesos de transformación urbana. Así que... me voy a autocontrolar el tiempo. Me pongo 45 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de esta ciudad y al colegio que está también en esta ciudad, que me hayan invitado. Evidentemente de Cultura eres ¿cómo se llama? El vocal de Cultura, Alejandro, y al equipo que Jorge ha citado. Pero también deciros que hoy estoy aquí como un poco representante de un colectivo que también los colegios de arquitectos debéis empezar a identificar y dar su lugar, que somos esos arquitectos que trabajamos en los procesos de participación ciudadana en materia de urbanismo, de territorio, etc. Somos un colectivo que el otro día escribía un compañero mío: somos los subalternos del urbanismo, marginados, marginales, los proletarios, los sherpas del negocio urbanístico, que subimos los sherpas del negocio urbanístico de las cumbres, de la subida de los mercados financieros y del hundimiento del precio del petróleo. Somos realmente unos artesanos de generar confianza en un momento donde, todos lo sabéis, la ciudadanía y las administraciones se alejan y los políticos también. Reivindico este colectivo y, de hecho, por este motivo me he reunido esta mañana con el equipo de Vicente Díaz y Jesús Álvarez, que están haciendo el plan general, ¿no? El plan de ordenación, con Marián Morales, Macarena González, Aarón Rodríguez, con Gis Hase y también con José Socas, que trabaja en el ayuntamiento. Ellos son entonces un poco los que me han iniciado en la realidad en cuanto a participación ciudadana y quizá planeamiento, o estos retos, estos debates que tenéis ahora en la ciudad. Va por ellos, ¿no? Quiero decir que me gustaría desde aquí responder las preguntas que ellos me han hecho esta mañana. O sea, esta mañana hemos estado hablando y que les preocupaba, que no, y por tanto he cambiado totalmente mi presentación y la he intentado también ajustar a sus expectativas, ¿no? Porque somos conscientes de que hemos de mejorar la calidad democrática del diseño de las ciudades. Y somos personas que estamos literalmente en la trinchera, en ese espacio intermedio, ¿no? Entre unos y otros, mal pagados, mal reconocidos, y en cambio con mucha presión, con mucho deseo de legitimar el trabajo final. Entonces, bueno, empiezo con esta reivindicación. Por ello, el título es refinar los procesos de transformación ciudadana. Es un juego de palabras porque estamos hablando de la refinería, obviamente, pero es literal, es decir, hemos de refinarlos. Estos procesos deben ser más finos, no de trazo grueso. Pero también hemos de refinar la propia disciplina del urbanismo, menos finalista y más de proceso en ella misma. Un cierto reconocimiento de que
todo va muy rápido y que la ciudadanía en poco tiempo cambia de decisión y de visión, porque también se acaban los tiempos de muchas cosas, ¿no? En ese tiempo de tanta rapidez, quizá el urbanismo, nuestra disciplina, no se ha adaptado y sigue haciendo planeamientos a 20 años vistas. A veces es lo que se tarda en aprobar un planeamiento urbano, como os ha pasado aquí, ¿no? Que tardasteis 14 años. Quiero decir con eso que hemos de refinar también cómo vamos a hacer ese tipo de trabajo urbanístico y de planeamiento, y hemos de refinar, quizá lo más importante, en mi modo de ver, la calidad democrática de los procesos. Por tanto, su transparencia, su trazabilidad, el rendimiento de cuentas, y que realmente consigamos que la ciudadanía que se implica sea la garante de que no habrá corrupción, de que realmente se perseguirá y se conseguirá el interés general. Y en ese sentido también quiero darle un abrazo a Pía Oramas, que no sé si está hoy aquí, ayer estaba, porque representa también eso, ¿no? Entonces aquí mi reconocimiento. Yo también he pasado por cosas similares a las suyas, quería citarla. Bien, la apuesta es clara. La apuesta que os hago es que pasemos de la participación a la cooperación. Esta es una imagen de aquí, de vuestra refinería, cargando un carguero, ¿no? Para llevar el petróleo, supongo, refinado a destino. Fijaros en esta fotografía que a mí me parece curiosa, ¿no? Hay unos que están trabajando, hay una conexión entre el buque y, ¿no? y lo que canaliza, esa carga se está moviendo, ese fluido está yendo de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Pero ¿quién hace posible eso? Se ve una serie de trabajadores que están ahí, pero se ve dos de pie hablando. Aquí los veis. Es decir, frente a cualquier cosa, siempre hay distintas actitudes y distintos roles. Hasta ahora, en materia de urbanismo, ha parecido que el ayuntamiento o la administración que lideraba, ¿no? la transformación, invitaba a la ciudadanía a sumarse, a aportar cosas, a participar. Pero fijaros que eso es un poco como lo de la extracción del petróleo, o sea, de arriba, o sea, se coge, pero necesitas una arriba, ¿no? Para sacarlo de abajo. Y hay una estructura muy jerárquica. Los que creemos en una transición energética, nos gusta más un sistema energético, unos diseños de políticas energéticas más redistribuidas, donde las fuentes, ¿no? sean diversas y en red, ¿no? Y eso también se traslada a que creemos que hemos de pasar de lo que es participación a cooperación. Y esa es la reflexión que quería compartir, quizá la fundamental. Imaginar que todos tenemos un rol. Los políticos hacen su papel, los técnicos de la administración también, los que ganan los concursos públicos para hacer el planeamiento también, los técnicos de participación también y la ciudadanía también. No veo que uno sea más importante que el otro. ¿Vosotros podríais llegar a decir que uno es más importante que otro? Yo creo que no. Creo realmente, y lo he comprobado a lo largo de 20 años de esta tarea, que he ido refinando mis metodologías, un poco dirigidas por mí y finalmente cada vez más compartidas, más abiertas, donde mi significancia crecía. Pero, en cambio, el resultado, cuando ya, y en el caso de las Ramblas con Olga, cuando ya el propio proyectista está ahí escuchando todas las voces, el resultado claramente es mejor. Por tanto, es esta invitación a pensar que esto que os ha estado funcionando a nivel de economía nacional y también de la isla y de la propia CEPSA, repensarlo esta vez de manera que todos sintamos que lo que se haga, la transición que se haga con este territorio, con las infraestructuras que aún quedan, con todo su potencial, se haga dándole a todo el mundo un lugar. Por tanto, la primera nota es el mapa de agentes, ¿no? Bien, un solo punto puede convocar a muchas personas, ¿no? Una pequeña contractura en el territorio de una isla tan alejada de mi propia casa puede convocarnos. Cuando una situación ya desplaza a las personas, es el inicio de algo, pero lo importante es que se desplacen las mentes, los a prioris. Por tanto, no hay proceso de participación real si no se ha producido un desplazamiento de nuestras ideas primeras. Eso es fundamental. Si uno ha mantenido su posición la misma al principio que al final, si hemos empezado con unas ideas que ya teníamos claras y al final coinciden,
yo cuestionaría la calidad de ese proceso de participación. Es muy importante que transforme las mentes, desplace las ideas. Para que veáis que aprecio vuestra invitación, me he entretenido a buscar este documento en la Universidad Pompeu Fabra, en sus bibliotecas. Es un documento de CEPSA, lo que es y lo que representa en la economía nacional. CEPSA. Y lo he hecho porque también quiero hablaros de los archivos. Y lo hablaba antes con los compañeros de participación esta mañana. Esos procesos de participación son hechos culturales y se generan debates, se generan materiales escritos que son cultura. Es cultura política, es cultura territorial, es cultura técnica, es cultura de muchas dimensiones. Y debemos empezar, y aquí hago apelo de nuevo a los colegios profesionales, a hacer archivos de esas cosas. Es fundamental que una persona que ha participado una vez y otra, a la cuarta se vea ya lo que dice en un YouTube. Y ya está. Ya no tiene que volver a decirlo. ¿Entendés? O sea, hemos de desplegar el reconocimiento de que lo que estamos haciendo es cultura. Cultura hecha entre muchos. Por eso me he ido a un archivo. También, de una manera de decir. Este archivo lo he puesto porque, fijaros, estáis planteándoos qué hacer con este territorio, pero tenéis que entender que este territorio le ha pasado algo que es la especialización clara con un objetivo. Está situado en el mejor sitio para hacer eso. Y ellos lo saben. Por tanto, es muy interesante decir, venimos de una situación donde a un territorio se le ha dirigido a hacer una única función. Eso está ahí, en el estrato de ese territorio. Y es importante que vigilemos de que no volvamos a acabar especializándolo de nuevo en algo, sin ser conscientes. ¿Por qué? Porque el hecho de estar especializado en refinar crudo y encargar crudo y todo en relación a eso es también la dependencia con otro lugar donde se extrae ese crudo. Por tanto, es un modelo dependiente, donde hay toda una geografía, ¿no?, de precios y de subidas, y está al albur, ¿no?, de otras cosas externas. Y su geografía ya depende de Venezuela y de otros lugares. Y a su vez es un territorio que se despliega externamente, pero también internamente. O sea, es una actividad que tiene una vida y un impacto en la ciudad físico, ambiental, pero también de espacios de trabajo, de territorio laboral y, por tanto, biográfico de los ciudadanos de este lugar, ¿no? Todos estos matices os los pongo, y aún más, hasta los buques forman ya parte de todo esto, ¿no? Es decir, son partes de la isla que se están yendo, que están viniendo. Lo digo porque ayer quedó como mucha la obsesión de los círculos y de las cosas. Yo quería un poco reventar esa idea tan única, tan limitada, y atravesarlo un poco con el fuera de campo, porque al final, para hablar de este lugar, se enseñan los barcos, el fuera de campo. Entonces, en un proceso de participación, por tanto, será interesante que tengáis en cuenta que es un territorio especializado, dependiente, contaminante, y que ahora se le da a todo eso un nuevo ciclo. Pero no hemos de olvidar que eso está ahí y que de alguna manera en todo proceso de participación hay un momento cero. Un momento cero quiere decir un momento de tabula rasa, un momento donde has reconocido la memoria, lo que ha pasado, lo malo y lo bueno, y te pones en paz. Quiero decir que lo que haya dado y haya sacado esta actividad a esta isla se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que hacer un poco las paces, porque es necesario redefinir y reescribir cuál es el interés general de esta actividad, de este territorio y de este proceso. ¿Para qué es que nos ponemos a esto? ¿Por qué debe ser eso muy importante? Voy enseñando esto, es porque me hacía ilusión que vierais esto. Estoy yendo atrás, ¿no? Lo estoy haciendo mal. Perdonad, es que... Este documento de CEPSA
continuamente está justificando la importancia en la economía nacional. O sea, es una empresa que explica lo que aporta y eso es interesante porque esa necesidad de dar cuentas es muy importante. ¿En cuántos procesos de transformación urbana hemos visto el dar cuentas? Claro que tenemos los beneficios y las cargas, tenemos muchos mecanismos en el urbanismo para controlar eso, tenemos normativas, leyes que garantizan que todo queda equidistribuido, pero en un proceso de participación que os he dicho que es un debate, que es cultura, pues hay que volver a plantearse dónde está el beneficio general de esto, dónde lo ponemos. Y eso se tiene que estudiar desde muchos frentes. Bueno, ya está. Y aquí acabamos con mi estupenda fotografía inspiradora. Bueno, y esto es lo que llega un poco a mi ordenador, gracias a Jorge, y ya veo la dimensión de la cosa, pero hasta que no hablo con los compañeros de participación que están haciendo el programa de participación del Plan General, pues no me entero de que tenéis 5 distritos y no me entero de que unas cosas han de crecer, otras no, que hay sobre todo personas arraigadas mucho al territorio, que tienen intereses en un tipo de economía distinta, que piensan en la agricultura, que piensan en otras cosas. Lo digo porque he empezado una reflexión de una especialización del territorio en una cosa que genera dependencia y tenemos en este momento en el territorio resistencias con discursos de autonomía económica, energética, y eso es parte de las cosas que creo que en este debate tendrían que poder salir. Porque no hay proceso de participación ninguno ni de cooperación ninguno sin un cierto arraigo. Que cada uno se arraigue lo que quiera, evidentemente, ¿eh? No hablo del arraigo a la tierra, pero es importante desde dónde se participa. No vale formar parte de un proceso de cooperación o participación no diciendo en qué te apoyas, desde dónde hablas, qué visión del mundo tienes, qué intereses tienes particulares y qué sueños colectivos tienes. Pero es fundamental hacer el proceso como Robert Smithson, de girar ese árbol y ver un poco qué es lo que nos mantiene en Santa Cruz de Tenerife a todos convocados, juntos, pensando algo. Por tanto, en un proceso de cooperación y participación se está fundando comunidad. Quiero deciros que, y esto nos ha pasado en las Ramblas hay 149 edificios, 1 kilómetro 200, solo viven 50 personas. Y nos hemos encontrado un ayuntamiento preocupado por la cantidad de gente que hay en el espacio público, 300.000 personas a la semana, no preocupado porque solo había 50 vecinos. Entonces, en el centro del corazón de Barcelona, donde hay muchísima gente, se vacía la ciudad, hay desertización. Y esas paradojas nos han obligado al equipo a construir una infraestructura humana, social, que no existe, que le hemos llamado Comunidad Ramblas. Seguramente, respecto a la refinería, hay una comunidad a construir, a reconstruir, a libremente decidir quién se quiere vincular y quién no, y por qué. Pero en todo caso, mi idea es que enfatizar que hay que explicar el arraigo, desde dónde, por qué. Este mismo edificio lo hace, ¿no? Este edificio es interesante porque al final de lo que era posible le interesa más clavarse abajo y dejar una ágora, ¿no? Es el edificio colegial y sin embargo construye espacio público. Ese privado que genera ciudad, no se me ocurre mejor manera de explicar lo que debiera ser un proceso de participación ciudadana y de cooperación, ¿no? Ser generosos, espacialmente generosos, y aquellos, ya sea en el gobierno que lo impulsa, ya sean los profesionales que lo hacemos, participar es abrir esa plaza, esa ágora donde puede pasar de todo. De todo es incluso algo que invalide el primer objetivo inicial que ha impulsado el proceso. Nos hemos de poner bajo la protección de Jano. Jano es el dios bifronte, que es un dios que es el de los umbrales, que no es una puerta, no es un dentro y un fuera, es que está mirando al pasado y al futuro y está en realidad literalmente quieto. Quieto porque está escuchando. Ayer Arturo nos hablaba de ese arquitecto, ese mal arquitecto, que era mejor que no tuviera ni ojos, ni manos, ni nada. Pero claro, a mí lo que me preocupó es que no hablaba nunca de las orejas, porque lo más importante en un proceso de participación y cooperación es escuchar, escuchar.
La arquitectura es, para mí, un espacio acústico. Básicamente me interesa por eso, y lumínico, ¿no? Digo lo de bifronte porque es muy importante que sea posible lo uno y lo otro en todo proceso. Si están las cartas marcadas, la gente no juega. Y por tanto, aunque estén marcadas, ha de ser posible que esa idea inicial fracase. Ha de ser posible, ha de ser creíble y ha de ser posible. Otra cosa es que se vaya decantando todo hacia donde se había previsto, ¿de acuerdo? Pero como no sea de entrada bifronte, como no sea... Y sobre todo, no paranoico, no uno contra otro, bifronte, lo uno y lo otro. Queremos que la refinería sea esto y esto otro, y esto otro, y esto otro, pero a la vez. Las condiciones de posibilidad de que todos los sueños se han de poder desplegar. Y esto yo en procesos de participación a veces me he entretenido en dibujar los garabatos de 50 ideas. Los 50 ideas las he llevado al ordenador. Y en un retorno a la población les he enseñado todo, porque todo merece ser llevado al ordenador. Y esos gestos de reconocimiento son fundamentales. Voy diciendo ideas, Fundación de ciudad, esto es Barcino, Fundación de ciudad siempre es un momento de exploración de las entrañas. El augur puede mirar el vuelo de los pájaros, pero lo que a mí me funciona más es cuando abre las entrañas de la oveja de turno y mira si el hígado está bien o no. En un proceso de participación, de transformación de la ciudad, como no vayamos a las entrañas de las personas, de los ciudadanos, de los técnicos de la administración, de los propios arquitectos, o sea, hemos de entender realmente lo visceral. No hagamos procesos de participación racionales, exclusivamente lógicos, no, hemos de poder llegar a las ideas, a los prejuicios, a las ideas, y hemos de destruirlos. Los hemos de transformar. Os he dicho que un proceso de participación es un proceso, es un desplazamiento. Quiero decir con eso que es un espacio de aprendizaje. Un proceso de participación es un espacio de capacitación de la ciudadanía. Y si se hace bien, cada vez tendremos un nivel de interlocución con la ciudadanía mayor y llegaremos a cosas mejores. Por tanto, esa visceralidad, romper, o sea, qué ideas preconcebidas hay, qué falsas ideas o no, ¿no? Eso debe salir. Esto es de propiedad de esto ya lo ha apañado con el otro, todo eso. Esto aquí hay algo corrupto, todo debe salir a la luz, todo se debe desentrañar. Si no, no aprovechamos, porque un proceso de participación es mucha energía, ya os he dicho, los sherpas de las montañas que somos, nos dejamos ahí realmente muchas energías y vale la pena que esa energía se convierta en conocimiento y superar tópicos. Hacer una ciudad es una muralla, es un límite, pero es levantar luego el hierro para hacer la puerta, ¿no? Quiero decir con eso que un proceso de participación, si lo que hace es enfrentar y reconocer los bandos, malo. Es más interesante que funde puertas, umbrales. Por tanto, cuando se hace el mapa de agente de las personas que deben intervenir, ha de ser extenso, pero no unos contra otros. No ha de haber un sistema paranoico. No puede ganar unos y perder otros. No es buena idea decir hay 3 opciones, vota la que más te gusta. No, seguro que no. Seguro que no se hace así. En Barcelona lo hacen siempre así. No, no se hace así. O sea, no hay, depende, es una cosa muy plástica. Es un proceso de cooperación como levantar el hierro y tirar del buey. No hay ciudad sin cooperación, sin suma de esfuerzos. No hay vecinos, empresarios, funcionarios, todos deben estar, a todos les hemos de dar un papel. Yo estudié en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero me fui a Cristiania, a Copenhague. Acabé en Copenhague mi proyecto final de carrera. ¿Por qué? Fui porque en Cristiania, en los años 70, unos vecinos de Christianshavn ocuparon un espacio, unas casernas militares abandonadas. Me he construido políticamente en el hecho de que la ciudad reciclada y reivindicada por la ciudadanía. Eso me marcó. Es decir, el Ministerio de Defensa no sabía qué hacer con esos territorios en el corazón de la ciudad, al lado del mar, un sitio increíble. Ahí lo veis. No sabía qué hacer. La ciudadanía siempre tiene un programa para esos lugares, que lo sepáis. Y siempre se derriban los muros y siempre se acaba entrando.
Otra cosa es que el lugar está contaminado y habrá que ponerlo a momento cero. Pero eso me marcó porque realmente un espacio ocupado, un espacio que todavía no es propiedad pública ni privada, sino que lo empiezan a querer habitar otros seres, genera una indefinición legal y normativa interesante. Los daneses lo aceptaron como experimento social. No está mal. A veces en este nuevo urbanismo que yo me imagino, más de transición, podríamos definir etapas de programas de usos temporales. Tenemos que desarrollar unas normas o unas pautas que nos permitan ser científicos con la ciudad, que nos permitan experimentar cosas y ver si sí o si no, sumar actores, determinadas inversiones, fracasos, errores, corregir. Eso tiene que ser posible. Yo ahí lo aprendí y lo que más me impactó es que como allá era un territorio ocupado pero aceptado por el Parlamento danés, en ese estado ambivalente, lejano, ¿no? Nuevamente, dentro o fuera, público-privado, ocupado pero aceptado, ahí descubrí que el espacio entre las casas no era espacio público, no era espacio administrativo, no había unas leyes para hago una concesión o no la hago. Era un espacio que se ganaba con las prácticas, con las actitudes. Y por tanto, en el que todo el mundo tenía un rol de cuidar, en todo el mundo tenía una corresponsabilidad. Todo eso lo apunto porque un proceso de participación sería bueno si además de darme tu opinión, incluyese qué vas a hacer durante 2 años aquí. ¿Por qué no? Bueno, esto es un comentario. Jorge me pasó toda la información y es importante. Ya no voy a ser más pesada en eso, voy a hablar de las Ramblas, pero es que todo esto me arraiga con vosotros, el hablar de la refinería, claro. Si empezamos un proceso de debate con que ya se sabe todo, yo no lo aconsejo. O sea, si ya sabemos los temas y las cosas, da seguridad, sí, es verdad, que un ayuntamiento, o sea, un comunicado de este tipo da seguridad, sí, da la sensación de que hay liderazgo, que se sabe dónde se quiere ir, tiene su parte buena. Pero para la participación ciudadana, para el compromiso, para la creatividad, para el arraigo, a veces no es muy bueno. Y no sería nada si no fuera porque encima luego viene la prensa y te lo acaba de titular y te lo enfoca y te resalta unas cosas respecto a otras. Entonces, para los sherpas de la participación, para los que subimos y bajamos, nos es muy difícil tener todo este ruido. No podemos, o sea, no podemos, ya os lo he dicho, no podemos empezar un proceso si no hay un momento cero, si no hay una tabula rasa, si no es posible todo, si todo es posible por igual. Si no, realmente hay que pasar al otro extremo, que es dejar muy claro para qué se pide la opinión, que es otro concepto. O sea, bueno, pues no se va a cambiar. O sea, esto está decidido por Real Decreto y esto es así. ¿Y cómo lo queréis? ¿Rojo o verde? Es una opción, se hace mucho. Bueno, me parece ni bien ni mal. Si se deja claro, entonces la gente puede participar o no, sabiendo a lo que se expone. Pero bueno, yo creo que esta ciudad vais a ir, o deseo que vayáis, por una cosa que permita, y ese es el otro punto importante, codiseñar el proceso. O sea, no se puede empezar por el final. Y por tanto es fundamental que si queréis que haya una participación en este espacio de la refinería y en todo, marquéis qué agentes quieren estar o deben estar y reuniros con ellos para definir cómo lo vamos a hacer. El codiseño es fundamental. Nadie va a estar 1 año o 2 en algo que no ha diseñado, a no ser que sea alguien muy sumiso. Pero normalmente la ciudadanía cada vez vamos a customizar más nuestras cosas y dónde ponemos nuestro tiempo. Por tanto, es fundamental que ya tengamos claro que hay que decidir cómo queremos hacer este proceso. Y sobre todo, acotar un poco la realidad inventada que acaba siendo real de la prensa. Porque tiene una capacidad brutal de esto ya es. Ha salido en el diario, en la televisión, ya es. Esos son bombas para los que hacemos estos procesos, que sepáis que sufrimos muchísimo y que nos pasamos luego horas y horas volviendo a coger legitimidad. Esto va por mis compañeros también. Bien, básicamente lo que hemos de tener claro en cualquier proceso de participación, cooperación, debate, es que no estamos en el mundo de la urna, no estamos llevando todo a un voto, esto es Giacometti, entre 2 casas, no estamos eligiendo entre un partido u otro, entre esto y lo otro, sino que estamos compartiendo base, estamos decidiendo en qué nos vamos a apoyar.
Por eso yo reivindico que lo que hacemos nosotros es arquitectura social. Estamos rehabilitando vínculos entre administración y ciudadanía, entre técnicos y ciudadanía, entre políticos y técnicos, ¿entendéis? Continuamente estamos rehabilitando una estructura democrática que está muy, muy mal, dicho sea de paso. Bueno, en este momento la ciudadanía va por delante de decir las necesidades. Yo os he dicho, no funcionará bien ningún proceso participativo donde no haya una necesidad real. En la refinería hay una necesidad real, lo dejo ahí. Que seguramente hay la necesidad real de descontaminar el lugar, sí. Que seguramente hemos de volverlo a ese momento cero y que seguramente a partir de que sintamos que se nos devuelve aquello como estaba, podremos poner todos de nuestra parte, al margen de quién se beneficie más o menos, pero ese momento cero debe existir. Y es importante, en este caso, marcar la necesidad. La necesidad es que recuperemos el lugar descontaminado, la necesidad es que esto económicamente siga siendo sostenible. Yo recuerdo una cosa de urbanismo sostenible, la ley del suelo, en el artículo 33, creo, dice, esto me lo ha enseñado un abogado catalán, Pablo Feu, dice que el desarrollo sostenible en urbanismo, y miro aquí el compañero, básicamente su finalidad básica es la cohesión social. Por tanto, un proceso de participación y cooperación tendría que tener un presupuesto altísimo porque es lo que garantiza las bases de una futura cohesión social de todos los agentes implicados. Por tanto, es la ciudadanía la que está, de alguna manera, fuera de los edificios institucionales, la ciudadanía está ocupando a menudo. Y os lo digo porque están resultando más efectivos los procesos de debate y participación que están impulsados de abajo arriba que a veces los que vienen de las propias administraciones, y eso lo tenéis que tener en cuenta. Y esto es porque vienen de las necesidades. Entonces, bueno, planteo esto, ¿cuál es la necesidad real para los distintos agentes de este proceso de rescatar o no esto? Bueno, voy a ir, estas son cosas que ya he dicho. Ahora rápidamente os enseño algunas imágenes de mi trayectoria, pero Lesseps fue un espacio que, ahora lo veréis, era un Scalestrix, había mucho lío y al final tuve la suerte de que me llamaron los vecinos para hacer técnica independiente. Entonces os enseño algunas imágenes que os pueden ayudar. Lo primero, esto es una autopista en medio de una ciudad, pero nosotros detectamos que había 14 maneras distintas de vivir ese dolor. Esa autopista dolía distinto. Quiero decir que no podemos simplificar en un proceso de participación en materia urbana y por tanto, os lo he dicho antes, desde donde sea el arraigo, desde donde sea el punto de vista, el diagnóstico cambia. Entonces es muy importante geolocalizar las lecturas, los análisis, desde dónde. Porque claro, yo tuve en cuenta 14 problemas y de alguna manera cuando hicimos todo el debate y todo el trabajo, cuando hice la solución contesté a los 14. O sea, tenía que contestar uno por uno. Quiero decir, es importante reconocer cuáles son las problemáticas de los distintos, tenerlas muy claras porque hay que dar respuesta a todos. Eso es muy importante. Este trabajo que veis es que la solución de la plaza al final, lo que determinó estas líneas rojas que veis, es este trabajo. Otro elemento. Encontramos la manera, os he hablado del momento cero. Imaginamos un lienzo en blanco y yo le decía a las 300 personas que vinieron, un par de días, si no hubiese aquel Scalestrix, si aquello fuera un monte, ¿cómo se moverían? Se lo llaman líneas de deseo ahora, no sé cómo les llaman. Yo lo hice sin ninguna conciencia. Salió así. Pero esas líneas luego eran las que las trasladábamos al proyecto y hacíamos las aceras más... Quien acabó diseñando no era nadie, éramos todos. ¿Vale? Entonces, quiero decir que es importante encontrar cosas que hagamos juntos y que al final el resultado sea de todos. No sé cómo decir. Y eso ya sé que... Y no es incompatible con que el arquitecto, y Olga y Lola lo han hecho en Ramblas, ellos han recogido nuestras cartografías y las han podido luego solucionar. Pero ¿entendéis? Es darle el rostro a la plaza, el rostro de muchos rostros, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo de las tecnologías que hemos ido desarrollando. Bueno, y aquí veis
Una vez está la sutura ya con tiritas, porque hemos mejorado la continuidad de las calles, hemos pacificado, hemos deprimido el paso de la autopista por la plaza, yo contesto, me tomo la molestia de dar un plano donde contesto a los 14. No todos les he solucionado todo, pero a todos les he solucionado algo. Es decir, no es la mejor plaza, es la mejor plaza posible que mejora a todos. Entonces estamos como... No se puede ser muy ambicioso en esto de la participación, pero se puede ser realmente un buen amigo. Quiero decir que se puede llegar a ser generoso, empático y entender y ceder, y eso es la ciudad, ¿no? Hacer la ciudad es un espacio de cooperación, de muchos intereses, de muchas dificultades, y nunca gana nadie. Yo creo que eso es fundamental para la salud de nuestra democracia, dejar de jugar a ganar o a perder. Eso es fundamental. Tenemos problemas con muchos de nuestros proyectos de transformación en Barcelona porque los impulsa un partido, luego gana otro y lo para. Luego, ¿entendéis? O sea, no puede seguir siendo esto. Tiene que haber acuerdos donde, y en ese sentido, un proceso de transformación urbana que ha tenido cooperación ciudadana y buena arquitectura y buen trabajo profesional ha de estar blindado los 10 años, los 15 años que necesite. Y no puede haber ningún partido político que opine que no. Es imposible, eso no tiene ningún sentido, eso gasta dinero público y se podría denunciar. Y creo que si hiciéramos un contencioso administrativo contra las organizaciones políticas lo ganaríamos, porque finalmente demostraríamos que encarecen las cosas y que realmente no están coherentes con la inversión que se ha hecho en participación, en trabajo profesional. Trabajé también en Saint-Fond. Saint-Fond me interesa sacarlo aquí en Francia, cerca de Lyon, la Val de la Chimie le llaman. Saint-Fond es el barrio más al lado del Loire, ¿no? Es el más contaminado, es la zona más contaminada del mundo y ahora se han tenido que ir todas las fábricas, obviamente por cuestiones de contaminación, la proximidad de la ciudad, etc., ¿no? Bueno, la reinvención de la Val de la Chimie pues tiene gracia, ¿no? Porque la verdad es que están fatal los que viven ahí, pero ese imaginario de una cosa que está como maldita, de repente es un valle maravilloso, un parque, no, eso no va así, no es tan rápido. Entonces, cuidado también con simplificar los procesos. Lo digo porque yo estuve trabajando con los estudiantes de allá. Bueno, quería enseñar las metodologías, hacemos cartografías interactivas, maquetas, bueno, todo esto ahora no veo que va a decaer. Yo solo quería deciros que he trabajado en espacios altamente contaminados, donde se han ido las empresas y donde se queda de repente una gran operación, pero que el ciudadano no sabe cómo sumarse, ¿entendéis? Entonces, claro, no se recupera realmente ese espacio si lo van a acabar decidiendo desde las altas administraciones, ¿comprendéis? Entonces es como una segunda pérdida y es más dolorosa, porque ha habido la expectativa de que se iba a ganar algo. Entonces cuidado con las expectativas de un parque, un valle o no sé qué, porque, no sé, ahí se genera mucha frustración después. Bueno, era para enseñaros cómo trabajamos. También trabajamos con los niños, en el sentido de que, esto es en Las Glorias, toda transformación de Las Glorias, que era derribar este anillo para hacer una cosa así. Bueno, a mí lo que me interesó es que había un equipamiento escolar, unos niños que vivían ahí, o que estudiaban ahí, que iban a la escuela ahí. Esas fragilidades, o sea, en un debate ciudadano, la vulnerabilidad. Entonces, cuando se ha hablado de detectar todos los agentes, en procesos urbanos que van a durar 4, 5, 10 años, un niño lo va a ver, ¿no? Y eso es una experiencia de transformación urbana que va a ser biográfica. Entonces, bueno, simplemente yo he hecho dinámicas, les hice montar el plano para que se coordinasen, para que entendieran qué era la cooperación, para que cuando viesen obras y gente y grúas, entendiese que estaban haciendo lo mismo que ellos en pequeño hacían aquí. Quiero decir con esto que la participación y la cooperación debe ser vivencial, experimental. No es unas horitas llenar un papel, no es una encuesta. Tienes que estar haciendo cosas mucho tiempo con los otros. Tiene que ser parte de tu biografía. Estuviste cooperando en ese proyecto y tienes que buscar vivencias. Bueno, perdonad, esto es muy divertido. Perdonad, se ha acabado y no sé qué ha pasado porque no es... hay más diapositivas. Faltan las de la Rambla y antes las he visto. He ido tan rápido que lo mejor. ¿Cómo vamos? Vale. Vamos arriba. Oh. ¿Estáis tan exhaustos como yo o vamos bien? ¿Bien?
estaba... No sé por qué se ha autodestruido. Vale, sí, básicamente... aquí, ponme aquí. Ya llegamos a las Ramblas, pero... No, os quería decir, este lienzo, fijaros que tiene el dibujo, nuestro dibujo de cómo está... Lo que me pareció más interesante de este proceso, bueno, ellos construyeron los transportes públicos, hicieron como una escena, pero lo interesante es cuando les di los colores para que me dibujasen lo que querían. Y esto es lo que pasó. Pero todavía fue mejor cuando ya empezaron a dibujar con los pies y a acoplarse. Entonces, ellos realmente el trabajo de los arquitectos se lo habían pasado por los pies, literalmente, pero cuando ellos estaban muy victoriosos porque le habían dado la vuelta literalmente al proyecto, ya os dije que es importante que en un proceso de cooperación pase lo uno y lo otro. Aquí hubo lo uno y lo otro, pero estos otros habían claramente desplazado por goleada a los primeros. Entonces hubo la venganza, que es darle tiza a los otros para que sobre ese color volvieran a dibujar. Bueno, quiero decir que en un proceso de cooperación también es importante tomarse el tiempo de que lo que parece que va ganando o que se va imponiendo se pueda cuestionar. Yo trabajo siempre con procesos de deliberación. Quiere decir que no votamos nunca. Lo que hacemos es deliberamos. Eso quiere decir que cada cosa, cada paso, la gente levanta, por ejemplo, un color verde, todo el mundo está de acuerdo, pero el que lo levanta rojo y no está de acuerdo, ese tiene la palabra. Es un proceso donde la minoría, el disidente, el pequeño, habla y los demás escuchan. Y si ese pequeño disidente influye en los demás y todos cambian, pues bien, hemos mejorado. Por tanto, es muy importante, mecanismos, nada de votar, no voten, por favor. Bueno, llego a las Ramblas, 7 minutos, bien, voy bien. Este es el ejemplo que con Olga pensábamos que era interesante enseñar, porque ayer visteis un poco la parte de su diagnóstico, ¿no? Pero para que entendáis, la dificultad es que por primera vez lo que normalmente se pide a un planeamiento, que es un equipo con economistas, abogados, ¿no? Sociólogos, geógrafos, nunca se pide para la reurbanización de un espacio público, no acostumbra a desplegarse todo eso. Entonces yo creo que en Barcelona aquí hemos ganado una idea, es que hacer calle es hacer ciudad y que por tanto todo el despliegue que hacemos cuando hacemos un planeamiento general lo merece una calle, ¿no? Lo merece también un barrio. Y en ese sentido nos pidieron montar este equipo, que lo organizamos en un equipo, le llamamos de estrategias, porque nos pedían estrategias de actuación en materia de cultura, en materia también socioeconómica y en materia de gestión de espacio de gran afluencia. Nos pedían estas visiones y luego la reurbanización. Bueno, este es el equipo kilómetro cero porque nos vinieron a buscar los vecinos de la calle. Y el criterio que yo hice para montar el equipo fue todas las personas que viven o han trabajado en este territorio, que ya lo conocen, porque nos pedían hacer esto en 6 meses. Con lo cual, o te lo haces ya con gente que lo sabe todo, o estaba condenado al fracaso. Que alguna vez he pensado que lo hicieron así para que fracasásemos, también lo he pensado. Bueno, y este es el dibujo extrañísimo que va a ser un poco complicado explicar. Yo os lo contaré personalmente quien quiera, pero eso es la clave. Si una cosa va a durar 6 meses, bueno, es una locura. Pero si lo pautamos, si nos ponemos los objetivos, es fundamental el contrato con la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ya está. O sea, no ir ni muy rápido ni muy lento. El ritmo en un proceso es importante. Es como sacar a bailar a la ciudadanía. Entonces no se le puede pisotear los pies. Entonces es muy importante. Aquí yo dibujé con Arnau Bosch, que es el compañero que llevamos la parte de estrategias. Pusimos aquí arriba el equipito de estrategias, abajo el equipito de urbanización. Pero lo importante es esta línea central que recoge los trabajadores de la función pública, los técnicos de la administración y la ciudadanía experta, dije yo. Ciudadanía experta quiere decir un vecino es experto en su barrio, pero una persona que está defendiendo la diversidad funcional es experta en el movimiento y movilidad en las calles, ¿entendéis? O sea, hay colectivos expertos en muchas cosas y se les debe reconocer, porque saber que ya está ahí. Entonces, aquí finalmente lo que hicimos es marcar en 6 meses unos momentos, un momento de un documento de análisis, uno de criterios objetivos y uno de propuestas. Y ya está. Y todo con 4, ¿veis que hay 4 líneas? Son 4 grupos cooperativos ciudadanos temáticos. Grupos cooperativos ciudadanos temáticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando se hace una calle,
con cooperación ciudadana, te pones a pie de obra. Y alquilamos un local en las Ramblas. Le llamamos Les Ramblas Espai Cooperatiu Ciutadà. O sea, estábamos fundando la idea de que debe visualizarse como las casetas en las obras. O sea, tiene que ver que ahí hay gente cooperando. Espacio cooperativo ciudadano. Y ahí por las mañanas estábamos atendiendo, porque luego el ayuntamiento no lo publicitó mucho porque le da mucho miedo a las Ramblas. Mucho miedo a las Ramblas. Entonces, todo esto lo hicimos como de tapao, estando en las Ramblas, de tapao. Pero el boca a oreja funcionaba. Entonces era muy importante el estar ahí en medio, porque entonces te venía uno, el otro, alguien que se aburría. Entonces había un espacio social. Pero por las tardes era el espacio de los grupos cooperativos, los 4. Uno se llamaba Comunidad y Espacio Público, otro se llamaba Movimiento, porque en las Ramblas el 90% son movimientos a pie. No quisimos decir movilidad. Movimiento. Otro se llamaba Economía y Trabajo. Y otro se llamaba Cultura y Equipamientos. Gracias. Bueno, y ahí aparece este dibujo extrañísimo, no se asusten. Son 4 grupos cooperativos de personas que elegimos con criterios de entidades comerciales, entidades vecinales, bueno, todo un criterio, lo podéis leer en la página web, está todo explicado, es muy aburrido leerlo, pero está. Y luego, con estas personas que les llamamos, que eran como las elegidas, aparte del trabajo de campo, yo llevo 30 años viviendo en ese barrio, pues como comprenderéis me los conozco todos. Fue fácil. Pero ellos me dijeron otra vez el fuera de campo. Todos los que faltaban. Es decir, lo primero que hice cuando tenía los elegidos es ¿quién falta? Uf, y descubrimos que faltaban mucho. Entonces, ese mecanismo de ir incorporando a otros y otros y otros, como en cadena, es interesante, porque normalmente los procesos de participación o se hacen muy cerrados. Ahora estoy en 45 minutos, ¿eh? O sea que tengo 15, ¿no? Normalmente son procesos muy cerrados y aquí los decidimos hacer en abierto. No estaba nada bajo control. Eso es importante. Atreverse a hacer un proceso de participación donde no controlamos. Si generas una pauta, que es la que habéis visto, unos tiempos, unos hitos, unos objetivos, pues nos vamos tranquilizando. Hay gente que entra y sale de la participación, a veces puede, a veces no. Este mecanismo abierto, donde no obligas, pero está muy pautado, nos ha demostrado una fidelidad absoluta. O sea, las 70 personas primeras han estado todo el rato durante 6 meses. Y hemos movido un volumen de 500, que han entrado y han salido, han estado lejos, han estado cerca. Y luego hay otra corona última, que son empresas, universidades, gremios, que estas son personas que no pueden, quizás están con unos intereses muy concretos, el gremio de hoteleros, el gremio, pero que han venido, han hablado con el equipo redactor, pero no han estado en los espacios más de proximidad, porque la distancia es el interés general. O sea, cuanto más te alejas es cuando hay una visión más sesgada, que no es mala ni buena, ¿eh? Es más focalizada, ¿entendéis? Bueno, vais viendo un poco, yo creo que esta cartografía es importante construirla en cualquier proceso, ¿eh? Un grupo motor, con distintas miradas complementarias, ¿no? Diversas y grados de cooperación. Y luego esta especie de sístole diástole que veis es que trabajamos con los grupos separados, luego con los seminarios los 4 juntos, luego hacíamos un taller abierto en la calle, luego recogíamos todo y cerrábamos un documento y empezábamos otro proceso. O sea, esta idea muy pautada, muy ritmada, como el corazón, hizo que todos sintiéramos que al inicio nos capacitábamos, luego ya liderábamos y opinábamos, ¿no? Y luego ya sentíamos que transformábamos. Esa cosa muy orgánica, no sé, Olga, ella también como equipo de urbanización se iba viniendo a los talleres, ¿eh? Y conectaban con esta ciudadanía. Bueno, aquí veis ejemplos distintos. Quizás lo más interesante aquí aportaros es las personas de los grupos cooperativos, a su vez, organizaban otras actividades. Por ejemplo, la Asociación de Guías Turísticos organizaba recorridos para los vecinos gratuitos, donde explicaban ya los documentos de morfología urbana de Olga. Los guías habían aprendido análisis de paisaje urbano del trabajo de Olga y Lola, lo leían, lo aprendían, lo incorporaban a su ruta y estábamos cambiando la calidad de la mirada sobre las Ramblas, que coincidía con las cosas que habíamos aprendido del análisis.
Bueno, pues esta gente hacía esta actividad, pero luego había una asociación de personas con diversidad funcional que bajaron toda la Rambla con sillas de ruedas y dejaban las sillas de ruedas a todo el mundo para que todo el mundo viese la vivencia de ese espacio con otra movilidad y desde otro punto de vista. O escuelas de diseño, etcétera. ¿Entendéis? O sea, que ya el equipo Kilómetro Cero, que éramos poquitos, no hubiésemos podido llegar a ese nivel de interacción en tan poco tiempo si no hubiésemos dado agencia a los distintos miembros para que ellos montasen lo que quisieran. A veces los gastos los pagaba el equipo Kilómetro Cero, porque toda la participación en cooperación lo hicimos nosotros. El paquete estaba ahí todo. Otro tema importante, voy acabando. El documento se hacía en beta. ¿Sabéis? Cuando se hace una programación, un programa se pone ya en funcionamiento en las redes y el propio usuario lo mejora, ¿no? La usabilidad, etcétera. Claro, nosotros el documento, cada fase, lo refundíamos y por tanto lo íbamos mejorando, íbamos dejando traza, con colores, lo que se mantenía del primero, lo que ya había cambiado del segundo y lo que cambiaba del tercero. Y para seguir insistiendo en el tema de la trazabilidad, incluso cuando entregamos el documento, lo que el ayuntamiento dijo que ni hablar, está puesto. Porque nos negamos a entregar lo que el ayuntamiento quería, entregamos lo que la ciudadanía quería y poníamos lo que el ayuntamiento no iba a permitir de momento. Eso es interesante, porque, insisto, la cooperación ciudadana es una cosa, es cultura colectiva y no se tiene que simplificar porque no le va bien a alguien. Es lo que es. Y hay que dejar claro lo que no podrá ser ahora. Pero nunca sabemos si en otro ciclo es. ¿Vale? Hay que reciclar incluso eso. Y las derrotas hay que reciclarlas, ¿no? Bueno. Hicimos también periódicos, ¿no? Es decir, publicábamos revistillas que repartíamos, gratuitas. Una hablaba de la cooperación, otra de la proponer, y ahora estamos el de la reivindica, que no me lo quieren editar, no sé por qué. Bueno, y ahora muy brevemente, simplemente que de ese trabajo del equipo de estrategias y el de urbanización salieron cosas tan importantes como, primero, el equipo de urbanización alargó el encargo a los extremos, ya nos lo explicó ayer Olga, y nosotros lo alargamos a ese ámbito azul. Si solo tenemos 50 vecinos, necesitamos una masa crítica de ciudadanía, unas políticas de rescate de vivienda, unas políticas comerciales, de equipamientos, necesitamos masa crítica ciudadana. Y eso hizo que de repente apareció el ámbito Ramblas. Y eso nos permitió definir todas esas primeras cosas. Las líneas negras son 14 estrategias de rescate a nivel de vivienda, de medio ambiente, de cultura, ¿entendéis? Y eso no estaba en el encargo. Quiero decir que cuando se hace un proceso de cooperación como este, desborda. Si lo sistematizas y lo ordenas, acabas influyendo igual que un movimiento activista en las políticas públicas, porque acabas diciendo, mira, es evidente que no quieren solo un buen diseño del espacio público, quieren vivienda, quieren cultura, quieren cosas muy potentes que acaban obligando a tomarse en serio de verdad la transformación. Bueno, yo no tengo mucho tiempo aquí. Sí que os digo que siguiendo con esa pedagogía, todo el trabajo del equipo se simplificó en una ficha donde veis que pone abajo agentes públicos, comunitarios o privados, indicadores. ¿Por qué? Porque, y ahí voy acabando, de nada sirve la participación ciudadana si no le damos a la ciudadanía las herramientas para auditar qué va a pasar con eso. Y ese es el gran reto, y aquí les lanzo de nuevo a mis colegas un tema, ¿no? Después de su trabajo hay que exigir que se haga un archivo y, además, herramientas de seguimiento. Es decir, si tal cosa se va a hacer a través de una modificación de planeamiento o a través de una normativa, se ha de explicar el mapa de cómo se va a desplegar eso también en lo administrativo, porque la ciudadanía cada vez nos interesa más lo administrativo, porque cada vez ganamos más contenciosos administrativos, porque estamos aprendiendo. Y, por tanto, esa capacidad de auditar qué va a pasar con lo que yo he dicho, con mi cooperación, con lo que yo he aportado, como lo he hecho además con los trabajadores públicos. Por tanto, esa unión, esa infraestructura de confianza, ciudadanía y administración pública es absolutamente inexpugnable. Así rescataremos nuestras administraciones de la corrupción política y de la democracia precaria en la que vivimos, con una alianza. Técnicos, funcionarios, ciudadanía, juntos desarrollando herramientas sencillas de seguimiento y auditoría,
donde está claro los timings, donde esté claro los presupuestos, donde las personas puedan ir auditando esto. Este documento que os enseñó Olga es como ellos, el equipo de urbanización, todas esas peticiones vieron unos puntos de intensidad, unos lugares donde había consenso en que debían ser espacios mayores, debían ser espacios estratégicos, era donde no se conformaban a que el ayuntamiento obligase a que pasase autobuses biarticulados rapidísimos. Ahí la resistencia entre esa comunidad rambla que quería sus espacios mayores, su concatenación de plazas y el modelo de la administración. Esa tensión, si Olga y Lola no hubiesen dibujado eso, los vecinos se hubiesen decepcionado. Ellos saben que quizá el autobús romperá esa idea, pero esa idea ha estado dibujada. Es como una pancarta. Es lo que quieren y es lo que les permitirá confiar que si el Ayuntamiento de Barcelona ahora se equivoca en eso, hay el mapa del tesoro, ahí donde tenemos que volver. Y nuestros compañeros diseñan queriendo eso, aceptando el que no puede ser ahora, pero ya veremos, ¿no? Y esa capacidad resistente del equipo, y aquí veis un poco esto. Bueno, yo ya lo voy dejando, os quería enseñar las cosas tan bonitas que han hecho, porque ayer en un exceso de pudor Olga nos lo enseñó. Las fases, ¿no? Unas obras estas duran tiempo, 6 años, por eso esa reflexión que hacía de para qué vamos a planear una cosa que se mantenga en 20 años y cuesta hacerla 10 y si encima, todo eso se tiene que cuestionar. Es como el niño que nace, siempre digo lo mismo, un niño que nace y su mamá le dice que va a ser médico y el niño quiere ser bailarín. Es terrible, ¿no? Toda la vida teniendo que tengan la expectativa que vas a ser médico cuando quieres ser bailarín y lo sabes desde los 2 años, ¿no? Entonces no podemos contracturar tanto el territorio, no puede ser. Hay que encontrar vías sin cerrar las posibilidades, ir conjuntamente determinando las cosas. Un urbanismo progresivo, no sé, tú tendrías que inventar algo que permitiera esto. Bueno, nada, imágenes de las... Claro, la transformación es evidente. Cuando está la gente participando y cooperando, la locura de exceso de espacios, lugares de aceras súper estrechas, bueno, estas cosas se resuelven y todo el mundo... Y además se resuelven sin mucha retórica, con una sencillez increíble, porque eso es otra cosa. Cuando se hace un proceso de cooperación hay mucha humildad. También he de decir que mi equipo ha elegido los mejores arquitectos con más vocación y más humildad, debo decir. Ya partía muy bien situada, pero también su propuesta no es nada, no se impone, ¿no? Y ese proceso de que todo tiene un consenso, salvo algunos lobbies que no vienen, que no hablan, que no aparecen y que al final van al partido político y a veces de golpe irrumpen. El otro día se presentaba una acción de hacer la Rambla de las Estrellas como en Hollywood, el sector de las empresas del teatro y la Estrella Damm dieron por hecho eso. Eso fue un happening de unas horas, la utilización para el espacio público era 2 horas, la concejal dijo, hombre, no es tan grave, yo le dije que no es grave. Todos los periódicos, hasta aquí Jorge lo ha escuchado. Por tanto, tenemos aquí a Olga que sabe cómo va a ser el pavimento y cómo va a ser, pero ya sabe la empresa cervecera Damm, que eso va a ser Estrellas, lógico, Damm, y que ya, o sea, ese impacto. Entonces, ¿qué ha pasado en las redes? Como ha habido cooperación ciudadana, como ha habido buen trabajo, como ha habido confianza entre el equipo redactor y la ciudadanía, todos han salido a nuestro rescate. Todo el mundo en la radio ha dicho, esto no es lo que hicimos. Entonces, eso es impresionante, es la primera vez que me pasa. La primera vez que me pasa que el sector económico, porque nuestra propuesta cultural es tan interesante que el sector ha dicho, ya la cojo yo y la hago yo con esta financiación, con este sponsor, ¿entendéis, no? Esa apropiación. Entonces, la ventaja de hacer los procesos cooperativamente, de verdad, es que entonces la defensa del interés general va sola, no hace falta mucho más. Muy bien, ya está, lo vamos a dejar aquí. Gracias.